Para la gloria de Dios, dice de la siguiente manera: hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aún en este caso, según la promesa. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Vamos a orar una vez más, ahora para pedir al Señor que tenga bien hablar su palabra, su mensaje a nuestro corazón. Amado Dios, una vez más estamos delante de ti, Señor, poniendo en tus manos este tiempo en el cual tu iglesia está dispuesta, está lista a escuchar tu palabra. Te pedimos que el mensaje que se ha preparado sea transmitido a nuestro corazón, sea bien recibido y podamos llevar a la práctica la escritura que se nos ha de compartir. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo, rogando tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas torpes, decía la semana pasada el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué quieren regresar a la ley? Si comenzaron en el Espíritu, ¿por qué regresar a la ley? Escuché el mensaje que nuestro hermano Noé estaba compartiendo y decía, esa palabra en griego, ¿cómo era, hermano Noé? Anoeto, ¿verdad? Anoezados, pero ¿por qué? La palabra nous en el griego tiene que ver con la mente y el prefijo a, ¿qué significa? Sin mente. Así estaban los Gálatas y es lo que Pablo está diciendo. Es una palabra muy fuerte que se traduce como insensato, como alguien necio, como alguien torpe, alguien que no tiene mente, alguien que ha perdido la mente, que se ha dejado seducir o cautivar por un evangelio distorsionado. Y este fue parte del mensaje de la semana pasada, hablando en relación a estas palabras tan fuertes que se mencionan en el principio del capítulo 3 de la carta a los Gálatas, perdón. Y la continuación de este mensaje o de este capítulo ahora lleva por título Mediante la fe. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en la serie de sermones que tenemos que lleva por título Libres en Cristo, basándonos en esta epístola,
encontramos que la palabra ley, en estos versículos que hemos leído, aparece al principio durante 8 ocasiones. Ley, y ley, y ley, y ley, y no aparece la fe. Pero al final de esta sección, vemos que la palabra fe comienza a reemplazar a la ley en el escrito. Hay una transición donde la ley que fue dada 430 años antes, después de la promesa, donde la ley fue dada como una guía, donde la ley fue dada como un tutor. En este pasaje podemos encontrar que la salvación no se obtiene por la observancia en la ley de Moisés. Una persona no es salva por mantenerse en obediencia perfecta a la ley de Moisés por una sencilla razón, porque nadie podría cumplirla, porque nadie podría obedecer a la perfección la ley de Dios. Más bien, la salvación se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo explica que la promesa que Dios le había dado a Abraham, esa promesa fue previa a la ley, fue anterior a la ley, y por lo tanto no podía ser anulada por la ley. La ley sirvió como un tutor temporal, como una guía, como un ayo, es la palabra que se traduce en la Reina Valera 60, para guiar al pueblo de Dios hacia Cristo. Y una vez que la fe ha llegado, la ley ya no es necesaria como un mediador. Ese es el resumen general del tema que vamos a hablar en esta tarde. En primer lugar, entonces, tenemos la promesa a Abraham y la ley, de los versículos del 15 al 18. Pablo comienza en esta sección, en este pasaje, enfatizando que el propósito de Cristo es traer la bendición que se había prometido a Abraham. Es decir, la justificación por la fe se extiende no solamente al pueblo judío, sino también a los gentiles. En esta sección, en estos versículos, se nos explica que el pacto de Dios con Abraham fue establecido 430 años antes de que Dios diera la ley en el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de la esclavitud en Egipto. Por lo tanto, la ley no puede invalidar la promesa original dada por Dios a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti voy a hacer una gran nación. Vas a tener hijos que no se van a poder contar. Y allí estamos incluidos nosotros por la fe, no por nuestra sangre, no por nuestra descendencia. No somos del linaje real de Abraham en el sentido físico. No necesariamente, más bien somos hijos de Abraham por medio de la fe. Y comienza el apóstol Pablo en el versículo 15 hablando de cómo un pacto humano, cuando se realiza, ya no se puede anular, no se puede añadir algo a ese pacto una vez que se ha ratificado. Dios había prometido la bendición de la salvación a través de Abraham y de su descendencia, es decir, Cristo. Esa promesa del pacto, que no fue hecha con un dedo meñique, como le decía a los niños, ¿verdad? Fue un pacto de sangre. Usted recordará cuando Dios y Abraham están ofreciendo los términos del pacto, hay sacrificio de por medio. Si nos remontamos a estudiar el libro de Génesis, vamos a poder encontrar los términos de ese pacto, cómo el Señor a través de estos sacrificios demandaba el derramamiento de sangre para ratificar el pacto hecho por Dios. En el versículo 16 hay algo interesante. Bueno, todo es interesante, pues, pero quisiera mencionarlo. Dice el versículo 16, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia, de manera en singular, no en plural. La palabra en griego que Pablo utiliza para hablar de la descendencia es una palabra que todos conocemos cuando estudiamos la biología. Esa palabra es la palabra spermati, de donde viene la palabra espermatozoides. La palabra esperma en el griego original significa la semilla, significa la simiente, significa la descendencia. Y lo que Dios está diciéndonos es que Cristo es ese espermati, esa semilla, esa simiente, esa descendencia que cumpliría la promesa hecha a Abraham. Y dice Pablo, no habla en plural diciendo las semillas o a las descendencias, sino lo expresa de una forma singular, versículo 16, a tu descendencia, dando a entender uno solo
que es Cristo. Cuando Pablo está llamando a Cristo la descendencia de Abraham, el spermati de Abraham, le está llamando, él es el verdadero Israel. Los judíos, bien decía mi hermano Noé la semana pasada, los judíos se jactaban de decir, yo soy hijo de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham, y se enorgullecían por su descendencia o la ascendencia que ellos podían trazar esa línea genealógica y llegar y decir, mira, yo soy Abraham, porque Abraham tuvo estos hijos y de aquí vienen los hijos de los hijos de los hijos y ahí salgo yo. Y se levantaban el cuello, se enorgullecían de su linaje. Pablo está diciendo, Cristo es el verdadero Israel. La iglesia, amados, es el verdadero Israel. Somos los verdaderos descendientes de Abraham por medio de la fe. Porque aquí estamos hablando de que mediante la fe, es el título del sermón de esta tarde. Mediante la fe somos hijos de Abraham. Dice el versículo 17 que la ley no anula el pacto. Esa ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. La herencia no se basa en la ley o en el cumplimiento de la ley, sino en la promesa que Dios había hecho. A veces los padres les hacemos promesas a los hijos que sabemos bien que no vamos a poder cumplir. Pero con tal de salir del paso, con tal de salir del apuro, los padres a veces prometemos cosas que no vamos a cumplir. Los hijos también prometemos cosas a nuestros padres que sabemos que no podemos cumplir. ¿Sí? Somos dados a hacer falsas promesas, a veces consciente o inconscientemente. Nos cuesta cumplir nuestra propia palabra. Es que tú dijiste que lo iba a hacer. Sí, es cierto, pero sabes que estoy cansado. Mañana lo hago. Es que tú dijiste que ibas a hacer aquello. Sí, es cierto, lo dije, pero no tenía la intención de cumplirlo. Nomás era para que no te molestaras. Muchas veces nosotros como seres humanos caemos en esto. Hacemos promesas a la ligera. Dios no. Y dice la Escritura entonces que la herencia, es decir, la justificación por la fe que se le había dado a Abraham y que nosotros la podemos recibir mediante la fe, esa herencia de la salvación gratuita, de la salvación eterna, se basa en la promesa que Dios hizo. Versículo 18. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Dice el apóstol Juan en en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 17, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Usted podrá recordar cuando Cristo, el Señor, ascendió a la montaña con Jacobo, Pedro y Juan, y entre ellos Cristo fue transfigurado y se presentó con ellos Elías y Moisés. ¿Por qué se presentó Elías? ¿Por qué se presentó Moisés? Ellos eran los representantes de la ley por parte de Moisés y los profetas por parte de Elías. Y Cristo dice, yo soy el cumplimiento de la ley y los profetas. La gloria que Cristo Jesús había recibido, o estaba manifestando, más bien, no es que lo hubiera recibido, era su gloria de por sí. Era la gloria que estaba manifestando, era el cumplimiento de la ley y los profetas. Cristo no vino a quebrantar la ley, Él vino a cumplirla. Él vino a decir... Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla y decir, todo se ha cumplido, todo se ha hecho, todo se ha pagado. Y en segundo lugar, entonces, vemos cuál es el propósito de la ley. Aquí nos vamos a centrar un poquito más nuestra atención, versículos del 19 al 25. En esta sección podemos encontrar que la ley se añadió o se le dio al pueblo de Israel y por lo tanto el pueblo de Dios, para poner de manifiesto las transgresiones. La semana antepasada hablábamos de uno de los usos de la ley, que es como un espejo, que nos muestra por un lado la perfección, la santidad de Dios, y al mismo tiempo nuestra imperfección. La ley se añadió para poner de manifiesto nuestras transgresiones. Y les ponía el ejemplo de que tal vez nadie aquí había robado $1,000,000 o $1,000,000. Pero tal vez nos hemos quedado con una pluma que no es nuestra. Tal vez tenemos un libro que no hemos regresado a su dueño. Tal vez nos quedamos con algo que no nos pertenecía y pensamos, es que en el trabajo sobra, me lo llevo. A fin de cuentas nadie se va a dar cuenta.
Y hemos quebrantado la ley que dice no robarás. ¿Se acuerda de esos ejemplos que poníamos? La ley nos muestra nuestras transgresiones. Pero también la ley, que no anula la promesa, vino a servirnos como un tutor, como una guía o como un ayo, como dice el versículo 24. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar del tutor o del guía es una palabra que usted conoce, la usamos constantemente en la cuestión de las escuelas, es la palabra pedagogo. Dice la Escritura, el versículo 24, que la ley es un pedagogo, es un tutor para nosotros, es un guía, es un maestro, es un ayo. Ahorita vamos a ampliar esta explicación, que iba a disciplinar y que iba a guiar al pueblo de Israel hasta la llegada de Cristo. Su función, la función de la ley, era mostrar la incapacidad del ser humano para poder cumplirla. Y entonces dirigir nuestra fe a quien sí pudo cumplirla, este es Jesucristo, y por medio de él, mediante la fe, obtener la justificación. Dice la Escritura entonces en el versículo 19 que el propósito de la ley fue añadida por causa de las transgresiones, por causa de nuestras maldades. Dice, hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. Hasta que Cristo llegara, la ley entraba con todo su vigor y con toda su fuerza, porque no había algo más. La ley apuntaba a alguien más o a algo más que sí podría ser cumplida a la perfección, y esto es Jesucristo. Dice el versículo 21 que ¿acaso la ley está en contra de las promesas de Dios? De ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entendiendo entonces que la ley no nos puede vivificar. Si tú y yo fuéramos obedientes a la ley, si pudiéramos ser obedientes a la perfección, cosa que no podemos hacer, la ley no nos puede dar vida. La ley mata, porque nosotros quebrantamos la ley. Sin embargo, dice, entonces si la ley pudiera darnos vida, versículo 21, entonces sí la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura, versículo 22, declara que todo el mundo es prisionero del pecado. Ya lo hemos leído hace un momento en el libro de los Salmos, hemos leído en otras ocasiones en la carta a los Romanos, que todos hemos pecado, que no hay justo ni siquiera uno solo. Todos somos prisioneros del pecado, es lo que está diciendo la Escritura. Y la ley nos muestra esta verdad. La ley nos manifiesta de qué manera el pecado nos tiene como prisioneros. Somos sus rehenes. Para que, dice el versículo 22, la segunda parte, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Versículo 23 nos deja claro que la ley nos tenía presos. Versículo 24 nos dice que la ley nos conduce a Cristo, porque somos justificados mediante la fe. Y se presenta entonces la figura de lo que era en los tiempos bíblicos, en los tiempos del primer siglo, un ayo. Un ayo sin H, con Y, así, 3 letras, A-Y-O, ayo. Esa palabra tal vez hoy en día lo podemos encontrar, de hecho en la Nueva Versión Internacional dice que la ley, versículo 24, vino a ser nuestro guía encargado, un tutor. Aquí tenemos varias maestras, varias personas que se dedican a la educación. ¿Y qué pasa? En las boletas de calificación muchas veces dice firma del padre o tutor. ¿Y quién es el tutor? Bueno, el tutor es el responsable de ese niño o de esa niña en la escuela por su educación. Y tal vez esto lo entendí un poco más adelante cuando tuve la oportunidad de trabajar con niños en la casa hogar, donde éramos sus tutores. No éramos el papá. De ninguna manera puedo sustituir al papá. De ninguna manera mi esposa podía sustituir a la mamá. Pero ante la autoridad de la escuela, era el tutor, era el encargado de guiar a ese niño, a esa persona en una educación. ¿Sí? La ley era esa guía, era ese ayo. Un ayo, en el primer siglo, era un esclavo responsable de la educación de un niño, especialmente para señalar y castigar el mal comportamiento. Usted sabe cómo, más o menos nos damos una idea de cómo funcionaba
el primer siglo en la cuestión de la economía y en la cuestión de la posición social. Había amos y había esclavos, como hoy en día podríamos decir patrones y trabajadores. Sin embargo, las funciones eran un tanto distintas porque había alguien específicamente para guiar a este niño y mostrarle el camino correcto. No podríamos decir que era lo equivalente a una niñera en nuestros términos actuales, porque en los términos actuales la función de una niñera o de un niñero es simplemente cuidar por la integridad física del niño. No necesariamente se le da una carga en cuanto a su educación, no se le pone una carga académica a un niñero o a una niñera. Pero el ayo, el tutor, al cual hace mención el versículo 24, que hace referencia a la ley era un tutor que nos mostraba el camino correcto y nos señalaba nuestra mala conducta, nuestras transgresiones, y nos corregía en el caso de infringir la ley. Así señalaba entonces la ley el pecado y lo castigaba. Esa era la función del pedagogo. Aquí tenemos tal vez licenciadas en pedagogía. ¿Sabe a lo que me refiero? Es un guía, es un maestro, pero no solamente es una persona que está dictando una clase detrás de un escritorio, sino es una persona que acompaña, que en el día a día vela, en el caso del versículo 24 al cual se hace mención, vela por el buen comportamiento y la corrección de un mal comportamiento de una persona que está bajo su cuidado. Esa era la ley antes de Cristo. La ley era nuestro ayo, la ley era nuestro tutor, la ley era nuestra guía. ¿Para qué? Versículo 24, regreso, dice: así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo. La ley tuvo su gran importancia antes de Cristo, porque la ley nos estaba conduciendo a Cristo. ¿Cuál era el problema entre los Gálatas? Lo hemos dicho con anterioridad. Había hermanos que estaban diciendo, tienen que someterse a la ley de Moisés para ser salvos. Y Pablo no está diciendo que no obedezcan la ley de Moisés. O sea, es decir, Pablo no está diciendo que está en contra de la ley de Moisés. Lo que Pablo está diciendo es que la ley tenía una función, y lo deja muy claro: conducirnos a Cristo, señalarnos nuestras transgresiones, corregir nuestro mal, en el sentido de conducirnos a Cristo. Mediante la fe podemos ser declarados justos. Y es lo que dice al final del versículo 24, para que fuéramos justificados por la fe, no por la ley. Así que esta era la ley, ese era nuestro pedagogo antes de Cristo, era nuestro instructor, nuestro tutor, nuestro guía. La ley no nos podía justificar, solo fue posible mediante Cristo. En una ocasión el apóstol Pablo, enseñando en una sinagoga en Antioquía de Pisidia, en su viaje misionero, Hechos capítulo 33, está entre judíos, y cuando tiene la oportunidad de leer los antiguos escritos, y luego se les pregunta, ¿hay alguien que quiera explicar algo? Y Pablo toma la palabra, como era su llamado misionero, comenzaba entre los judíos en las sinagogas. Dice el versículo 38-39 de Hechos 13, por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ese ustedes, particularmente en este versículo, eran los judíos que estaban escuchando en la sinagoga el mensaje de Pablo. Ustedes, vuelve a recalcar Pablo, no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés. Tal vez ahí empezaron los judíos a decir, ¿qué me estás diciendo? Yo procuro obedecer la ley de Dios para que Dios me diga que soy justo. Y tú me estás diciendo que no necesito, que no puedo ser justificado por medio de la ley de Moisés. Y luego da la resolución. Pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Pablo estaba diciendo, y esto ya lo estudiamos anteriormente en Hechos capítulo 13, podemos ser justificados no por la ley, no por las obras, sino por la fe en Jesucristo. Lo deja muy claro también en Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 22. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas.
esta justicia de Dios llega mediante la fe. Es el tema de nuestra tarde. Mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. En Hechos, en la predicación de Pablo en Antioquía, en Romanos, en Gálatas, está diciendo lo mismo. No podemos ser declarados justos mediante las obras de la ley, sino solo mediante la fe en Jesucristo. Romanos capítulo 10, versículo 4. El apóstol Pablo escribiendo dice: de hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia. Y es que la tentación tan grande que se estaba enfrentando los hermanos en Galacia, o la prueba, era: obedece la ley, particularmente cumple con el ritual de la circuncisión para que seas declarado salvo. Esa era la tendencia judaizante en la región de Galacia, en la iglesia en Galacia. En la carta a los Hebreos, en su capítulo 7, versículos 18 al 19, dice el el autor de esta carta: por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. Y por la otra, se introduce una esperanza mejor, mediante la cual nos acercamos a Dios. Hay que tomar en cuenta el contexto de la epístola a los Hebreos. Es como una transición del pueblo judío a Cristo. Como Cristo es superior a todas las revelaciones que Dios había manifestado. Hebreos nos muestra que la ley quedó anulada porque era inútil, era ineficaz, porque no pudo perfeccionar nada. ¿Quién sí pudo perfeccionar a su pueblo? Jesucristo. ¿Quién sí nos ve y nos declara justos delante de Dios? Jesucristo. ¿Quién puede perdonar tus pecados y declararte justo, un hijo, un heredero de Dios? Jesucristo. Ya no estamos sujetos al guía. Regresamos a la carta a los Gálatas, versículo 25. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al guía. ¿Cuál guía? La ley. Esa ley de la cual se había mencionado con anterioridad, que era nuestro tutor. Dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14: así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Otra vez, lo que hemos dicho en otras ocasiones, domingos pasados, en esta serie de mensajes: esto no quiere decir que el cristiano puede vivir la vida como quiera, porque ya no está sujeto a la ley. No está diciendo eso el apóstol Pablo. Está diciendo que para ser salvos, para efectos de la salvación, la ley dada por Dios por medio de Moisés ya no es el medio. Ya no son los sacrificios, ya no son los rituales ceremoniales en el templo, ya no son las ofrendas de incienso, ya no son los corderos sacrificados, ya no es la sangre rociada sobre el pueblo, ya no es el día de la expiación el que le concede el perdón al pueblo, sino el Cordero Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que vino no a cubrir nuestro pecado, sino a quitarlo, a borrarlo, a limpiarlo de toda maldad nuestro corazón. Decía mi hermano Gabriel hace un momento: vino a quitar ese corazón de piedra para poner un corazón de carne. Y en tercer lugar, y por último, podemos ver la unidad en Cristo, versículos 26 al 29. Una vez que la fe ha llegado, una vez que la justificación es dada al pueblo mediante la fe, ya no necesitamos la supervisión del tutor, en este caso la ley, porque todos los que han sido bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Por lo tanto, se convierten en hijos de Dios. Esta última sección del pasaje del capítulo 3 nos muestra que en Cristo ya no hay distinción entre judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer, pues todos somos uno solo en Él. Como resultado, los creyentes, al ser de Cristo, somos la descendencia de Abraham, somos herederos de la promesa. Dice el versículo 26 que todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Tú puedes llamar a la persona que está a tu lado, si la persona también es creyente en Jesucristo, le puedes llamar hermano o hermana, porque somos hijos espirituales, somos hijos
por medio de la fe y somos hermanos. Tenemos algo en común, al mismo Padre Celestial. Aunque tal vez tengamos un apellido distinto, aunque tal vez nuestra nacionalidad pueda ser distinta, aunque tal vez nuestro color de piel, color de ojos, la estatura, la complexión física es distinta, tú y yo seguimos siendo uno solo. Somos parte de la misma familia por adopción. Hace unos días nuestros hijos hablaban un poquito, y no recuerdo si fue Haris o Gamaliel que me preguntaban, ¿yo soy adoptado? Sí, tú eres adoptado. Yo también. Por la fe en Jesucristo soy adoptado. Y es un gran privilegio. No es una cuestión de, soy adoptado. No, soy adoptado, lo puedes decir. Espiritualmente hablando, por supuesto. Somos adoptados como hijos de Dios mediante la fe, dice el versículo 26, porque estamos unidos al verdadero Hijo, a Jesucristo. Y se menciona en el versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo. Hermanos, aquí hay una importancia suprema del bautismo, que a veces no le hemos dado tal vez el énfasis que requiere. El bautismo como la señal del pacto, como la señal de la promesa. El versículo 27 dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. El bautismo sella esa unión con Cristo. Es una unión vital porque Cristo vive en nosotros. El bautismo no es una cuestión de una actividad social. El bautismo no es un compromiso social que yo tenga con otras personas. El bautismo sella mi unión con Cristo. En el caso nuestro, amados, que también bautizamos a nuestros hijos, hijos de creyentes, muy importante. Hijos de creyentes que reciben el bautismo como la inclusión al pueblo de Dios, al pacto. En el antiguo pacto, a los hijos al 8º día solamente a los varones se les podía incluir, porque la circuncisión no era para las mujeres, no había manera de circuncidar a las mujeres. Solamente el varón podía ser incluido en la señal del antiguo pacto, esto es la circuncisión. Y era el tema que había en Galacia. Tienes que ser circuncidado para ser salvo. Y Pablo dice, no, ya no la circuncisión es la señal del pacto, ahora es el bautismo. El bautismo sella nuestra unión con Cristo, dice el versículo 27. Esa es una unión que nos representa cuando Cristo murió y cuando Cristo se levantó del sepulcro. Dice el versículo 27 que estamos revestidos de Cristo. Estar revestidos de Cristo implica que su justicia nos cubre y que somos una nueva creación en Él. Que ahora, versículo 28, somos uno solo, ya no hay divisiones, no debería haber divisiones en el cuerpo de Cristo. Ahora, Pablo no elimina las distinciones humanas, aquellas que existen naturalmente como lo es en el sexo, hombre y mujer, o la posición social, en ese tiempo, el primer siglo, libre y esclavo. O el origen de una persona. Se reconocía, pero eso no era un impedimento, eso no implicaba recibir o tener un trato preferencial hacia el libre, hacia el hombre y hacia el judío, y hacer menos al esclavo, a la mujer o al gentil. Pablo dice, eso ya no debería existir, eso ya no nos debería separar, porque en Cristo somos uno solo. Versículo 28, ya no hay judío ni griego. Eso no quiere decir que Pablo borró las nacionalidades y ahora todos eran judíos o todos eran griegos o todos eran... No está diciendo eso Pablo, sino que la separación debido al origen racial ya no debería ser nuestra condición para decir yo sí me acerco a Dios porque soy de esta nación. Dice Pablo en el versículo 28, esclavo ni libre, podían ser hermanos en Cristo, aún conservando su condición económica como amo o como esclavo. Tenemos una carta que es un fiel reflejo de esto, la carta a Filemón, del apóstol Pablo a Filemón. Pablo tampoco elimina lo que es una diferencia en cuanto a la sexualidad, hombre o mujer. Ya no es un impedimento para la mujer recibir la señal del pacto a través del bautismo. Como el bautismo sustituye a la circuncisión como señal del pacto, una palabra que está hoy en día muy de moda, el bautismo es incluyente. ¿A quién incluye el bautismo? A las mujeres. Antes la mujer no podía participar de la circuncisión, no podía ser parte como lo era el varón. Antes
la señal del pacto era solo para los varones, pero ahora la señal del nuevo pacto, es decir, el bautismo, aquello que nos identifica con el pueblo de Dios a través de Cristo, como en su momento lo hizo la circuncisión. Varón que no estuviera circuncidado no era considerado parte del pueblo de Dios en Israel. El bautismo nos identifica en nuestra unión con Cristo. Y nos señala la Escritura en el versículo 28 que ahora, borrando todas aquellas divisiones que nos separaban, somos uno solo en Cristo Jesús. Y como el bautismo, al ser la señal de este nuevo pacto, incluye, no excluye a nadie, al contrario, incluye a hombres, a mujeres, a judíos, a gentiles, a amos, es decir, a libres o a esclavos. Y en cuanto a la descendencia de Abraham y los herederos, versículo 29, en el mundo antiguo la herencia se transmitía de padres a los hijos varones. Pero ahora en Cristo, ser mujer, ser esclavo o ser gentil no son limitantes para ser una hija de Dios y por lo tanto herederas también. Ahora en Cristo, la inclusión entre los hijos de Abraham por la fe, ya no por el linaje, ya no viendo la genealogía, sino por la fe, nos constituye herederos de la promesa. Los que creen en Cristo, los que se identifican con Cristo, son ahora descendencia de Abraham. Así como se le aplicó a Cristo ser la descendencia de Abraham, la iglesia, amados, es la descendencia de Abraham por la fe, es decir, la iglesia es el verdadero Israel. Hay un Israel político y geográfico que todavía ocupa cierta región en el mapa. Ese Israel no es el verdadero Israel, no es la verdadera descendencia de Abraham mediante la fe, porque si lo es Cristo, que es la cabeza, lo es también su iglesia. Eso no quiere decir que no podemos orar por la paz de ciertos países. Oremos por la paz de los países que están en conflicto. Pero no idolatremos a Israel pensando que el Israel político y geográfico es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es la iglesia, amados hermanos. El pueblo de Dios es mediante la fe. Es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. No es por la sangre, no es por el linaje, no es por las obras, no es por la obediencia a la ley. Eso no nos puede dar una herencia. La herencia la recibimos, en conclusión, porque somos declarados justos. Y porque, perdón, se me fue la voz, mediante la fe somos hijos de Dios y por lo tanto herederos. Solo mediante la fe tú y yo somos declarados justos. Y si somos hijos de Dios, somos herederos. Y eso solamente es por gracia, porque tú y yo no podríamos cumplir de ninguna manera lo que la ley pedía. Nuestra condición nos lo impedía. Nuestra fe puesta en Jesucristo nos lleva a esta posición de ser hijos de Dios y por lo tanto herederos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra que nos pone en esta condición de reconocer que antes éramos enemigos de Dios y que ahora somos no solamente amigos, no solamente conocidos de Dios, sino somos hijos y somos herederos. Y eso, Señor, no es por la sangre que corre por nuestras venas, es decir, no es por el linaje, sino es mediante la fe que somos llamados herederos. Y hemos recibido un reino celestial. Creemos en tu promesa, Señor. Esa promesa que le hiciste a Abraham y que se cumplió en Cristo Jesús y que Él nos da la promesa de la vida eterna si creemos en Él. Señor, mira nuestros corazones, evalúa tú, Señor, nuestro corazón. Y si alguno de aquí, Señor, todavía no ha abrazado esa fe, todavía no ha declarado su fe en Jesucristo, permite que tu palabra pueda llegar a su corazón y no tener una perdición eterna, sino al contrario, que tu Señor, al ofrecer la salvación gratuita, la salvación que Cristo ya nos ha comprado, la pueda recibir mediante la fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.